bienvenidos. Para el día de hoy vamos a realizar un ejercicio donde vamos a determinar las coordenadas de un vector en 3 dimensiones, tal que su módulo sea 3 y posea la misma dirección y sentido del vector v igual a 3, menos 1, 5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos determinar en este problema o analizar primeramente? Nos habla sobre que va a tener la misma dirección y sentido. Y cuando nos habla de ese tipo de cosas en un problema, lo que tenemos que irnos sería por vectores paralelos, ya que para vectores paralelos sabemos que por definición van a estar en la misma dirección, mismo sentido, ¿no? O sentido contrario, podría ser el caso de que sea sentido contrario. ¿Y cuál sería la definición que nos va a permitir, podríamos decir, plantear el problema? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que con la definición de vectores paralelos se va a dar de forma de tal que va a existir un escalar de tal forma que se cumpla esta condición. Es decir, vamos a tener un vector v2 que va a ser igual a una multiplicación de un escalar por ese vector v1. Cuando se cumpla esta condición, nosotros vamos a decir que son vectores paralelos. Obviamente, si el escalar llega a ser positivo, se van a encontrar en la misma dirección, en el mismo sentido. Si el escalar llega a ser negativo, va a estar en sentido contrario a ese vector. Entonces, vamos a intentar resolver este problema. Bueno, vamos ahora a determinar las coordenadas de un vector, tal que su módulo sea 3, pero de este vector no nos están hablando cuál es. Por lo tanto, nosotros podemos definir un nuevo vector. Yo lo podría llamar el vector z, se me ocurre, el vector z, y ese vector va a tener componentes, ¿no? Va a tener componentes A1, como estamos hablando en 3 dimensiones, deberíamos tener 3 componentes, una en X, otra en Y y otra en Z, ¿verdad? Entonces, tenemos ahora ese vector. Y me dice que de este vector, el módulo va a ser igual a 3. O sea, desde ahí tenemos algunos datos del problema. Y luego me dice que debe poseer la misma dirección y sentido de un vector v. Es decir, entre esos dos vectores tiene que suceder algo. Ya como vimos la definición anterior, deberíamos plantear con lo que es la definición de vectores paralelos. Entonces, me dice que debe poseer la misma dirección y sentido del vector v. Por lo tanto, yo voy a decir que el vector z, que no conozco, va a ser paralelo, vamos a multiplicar por un escalar y por ese vector v que se encuentra ahí. Entonces, a partir de esta definición, nosotros vamos a empezar a calcular qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, podemos dejar planteado el vector z, ya para solo reemplazar. Nos quedaría que el vector z va a estar multiplicado por todo ese vector. En este caso sería 3, menos 1, 5. Y pues podríamos multiplicar. Como es un escalar, se multiplica a cada una de las componentes que se encuentran aquí. U por 3, u por menos 1, mu por 5. Entonces me quedaría 3 mu, menos mu, 5 mu. Entonces, ese sería mi vector final que yo debería encontrar. Entonces, sabemos que para una norma nosotros también podríamos establecer los mismos valores, ya que debería cumplirse, ¿no? Por lo tanto, yo podría decir también que el vector z, la norma de ese vector z, va a ser igual a ese mu multiplicado por la norma del vector v. Entonces, asimismo, debería cumplirse esa condición que se encuentra aquí, por definición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos sacar ahora? Ahora nos damos cuenta que nosotros podríamos sacar la norma del vector v, ya que poseemos el vector v. Por lo tanto, la norma del vector v sería igual, a la raíz cuadrada. Ya conocemos que debemos poner todas sus componentes al cuadrado y sumarlas dentro de una raíz. Más menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, y eso nos queda un resultado. Vamos a usar una calculadora. Nos quedaría la raíz de 3 elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado y más 5 elevado al cuadrado. Entonces eso nos va a quedar una raíz de 35, es decir, la norma de b va a ser igual a la raíz de 35. Podemos darla expresada así nomás hasta mientras para poder resolver el problema.
Ahora, una vez que ya nosotros tenemos resuelto esa parte, vamos ahora a calcular. ¿Qué podríamos calcular ahora? Ya nosotros tenemos la norma del vector z, es decir, esto que ya nos da el problema. Ya tenemos la norma del vector b, por lo tanto nos quedaría de incógnita la norma de mu, que es lo que necesitamos realmente, ¿no? Entonces podríamos ya plantear esa ecuación y podríamos decir que 3 va a ser igual a mu multiplicado por la raíz de 35. Es decir, nosotros despejamos, recordemos que se está multiplicando, por lo tanto la raíz de 35 pasa a dividir. Por lo tanto me quedaría 3 sobre la raíz de 35. Ese sería el valor de mu. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos eso, pues ahora podríamos encontrar ese nuevo vector z que lo habíamos dejado planteado. Es decir, ahora ya nosotros tenemos el vector b y tenemos el valor de mu. Por lo tanto, ahora nosotros podríamos ya encontrar el valor de z. Entonces me quedaría 3 sobre raíz de 35 y multiplicaría por el vector b, ¿no? En este caso me quedaría 3, menos 1, 5. Entonces ahora multiplicamos cada uno de esos valores por el valor que acabamos de encontrar de mu. Entonces el vector z, el nuevo vector z, sería igual a ¿qué? Sería igual a 9 sobre raíz de 35, menos 3 sobre raíz de 35, 15 sobre raíz de 35. Y ese sería mi nuevo vector z. No nos olvidemos que el problema nos dice que estos vectores deben... No nos olvidemos que este problema nos dice que el vector tiene que poseer la misma dirección y sentido del vector b, ese nuevo vector z. Es decir, deben ser paralelos. Entonces, ahora nosotros vamos a comprobar si es que eso realmente suceda en la gráfica. Vamos a ver en GeoGebra a ver si es que realmente sucede eso, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, ahora vamos a GeoGebra para encontrar esos vectores, ¿no? Sabemos que el vector b va a ser igual a 3, menos 1, 5. Vamos a graficarlo en 3 dimensiones, perdón, para que sea más visible qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces aquí tenemos ya en 3 dimensiones, podemos dejarlo como con una malla para que se vea de mejor forma. Corte, listo. Entonces vamos a graficar ahora los vectores. Vector b sería igual al que nosotros teníamos, sería 3, menos 1, 5. Ese sería uno de los vectores que nosotros estamos encontrando. Y ahora vamos a graficar el otro vector. El nuevo vector z. No sé si hay algún problema con z aquí. Entonces me quedaría 9 dividido para la raíz de 35. En este caso sí habría un problema con, vamos a colocarle un vector p para que no haya problema, ¿no? Pero en este caso sería el vector z, ¿no? Entonces me quedaría 9 dividido para la raíz de 35, sería menos 3 dividido para la raíz de 35, y por último 15 dividido para la raíz de 35. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿No? Los vectores deberían estar superpuestos y en este caso, como el problema mismo lo dice, debería estar en la misma dirección y sentido del otro vector. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que uno de los vectores, en este caso el vector b, se encuentra ahí y el vector p es un poco más pequeño, pero se encuentra en el mismo sentido del mismo vector que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este problema? Realizamos de tal forma que suceda esto, ¿no? De tal forma que suceda, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería el problema y pues esa sería la forma de graficarlo en GeoGebra en 3 dimensiones. Entonces, hasta aquí nos quedamos y nos vemos en una próxima ocasión.